Amigos profesores, y las tecnologías de la información llegaron y ahora también son parte de los educadores del mundo de la educación, del proceso de enseñar y de aprender y de evaluar. Las tecnologías de la información llegaron a convertirse en herramientas fundamentales del proceso educativo. Y hay una historia que es conveniente que la tengamos en cuenta para ir viendo dónde acertamos, dónde no acertamos y qué es lo que viene en el futuro cercano. Cómo aprovechar mejor las tecnologías de la información. La historia de las computadoras en las aulas empezó hacia el año 1985. Poco antes ingresaron las primeras PCs a las aulas escolares peruanas y en algunas universidades. Terminado el 85, aproximadamente 50 colegios peruanos tenían computadoras y algunas universidades empezaron a introducirlas, sobre todo las privadas y las estatales más importantes. La historia continuó. Esta historia, a partir del año 85 y el transcurso que va hasta la fecha, ha pasado por distintas etapas. Tenemos un momento en el que las computadoras empiezan a invadir las carpetas y un segundo momento en que éstas se interconectan y aparecen Internet, y aparecen las redes, y aparecen las iniciativas de gobierno de dotar a los estudiantes de computadoras. Y es así como aproximadamente en el año 2012 se tomó la iniciativa de comprar las famosas laptops, que proviene de una sigla que traducida al español significa una computadora por alumno. Estas máquinas se instalaron en aquella época y sirvieron para incentivar la necesidad del empleo de estas tecnologías. Sin embargo, aún hay mucho por evaluar si acaso su eficiencia sirvió para mejorar la calidad del producto educativo. Más acá aparecieron los móviles que invadieron los bolsillos de los escolares y de los universitarios. Y estos móviles empezaron a generar muy buena calidad de video. Las tablets y las laptops contemporáneas bajaron de precio, la microtecnología empezó a miniaturizarse y ganar en potencia. De manera que ahora estas tecnologías permiten tener aulas interconectadas, han dado lugar a nuevos espacios, a nuevas dimensiones de lo que era el tamaño de la escuela, el tamaño de la universidad, el tamaño de los centros laborales y la capacidad de entretenerse incluso jugando con competidores en distintos países. Hemos llegado a estas alturas del tiempo y encontramos que se hizo una enorme inversión, más de 5.000 millones de dólares, solamente en las escuelas y solamente en equipos. No se incluye en ese monto planillas, ni servicios de luz eléctrica, ni mobiliario. Y la gran pregunta es, ¿sirvió? ¿Mejoró la calidad del producto educativo en las últimas 3 décadas? Comparemos qué ocurrió con la educación en los últimos 30 años de presencia de computadoras. ¿Tenemos una línea ascendente en la calidad del producto educativo? ¿O tenemos una línea que se estableció, se equilibró o acaso descendió? No hay evaluaciones específicas sobre la materia, pero a simple vista hay muchos cuestionamientos sobre esta inversión y las grandes preguntas se dieron en los últimos meses cuando ante la pandemia los profesores no supieron cómo conectarse con sus alumnos a pesar de tanta inversión, de tantas computadoras, de tantos móviles. ¿Qué no hicimos? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué falta por hacer? Trataremos de encontrar algunas respuestas. Con las computadoras en las aulas, los móviles en los bolsillos de los escolares, las redes ahora que nos permiten tener fuentes de información de distintas latitudes, nos encontramos discutiendo sobre el proceso de aprender. Este proceso que acontece en la mente, que acontece al interior del ser humano, en algunos escritos se habla del proceso virtual de aprender. ¿Eso es posible? ¿Está bien dicho?
¿Es implícito el aprendizaje o es mensurable, hay o no hay aprendizaje? Aquí hay una discusión que es conveniente revisar porque necesitamos de una normalización del lenguaje para que todos podamos entendernos y en rigor podamos explicar las cosas con precisión. El aprendizaje se mide, no es implícito, no puede ser virtual. Hay o no hay aprendizaje. No hay aprendizaje relativo. Entonces, aquí hay una primera cuestión para que los maestros comprendan que no podemos hablar de tecnologías de información y educación de cualquier manera. Hay un rigor técnico del cual tenemos que buscar un lenguaje en el que todos podamos entendernos y eso es responsabilidad de los educadores y los comunicadores. Los ingenieros tienden a usar jergas, entre ellos puede estar bien, pero los educadores tenemos que cautelar que esa terminología llegue de manera correcta, con precisiones. El proceso de aprender ahora se ha dimensionado a espacios en donde la ejemplificación va más allá de las manos de los alumnos, pero debemos cuidar que lo manipulativo es esencial para el desarrollo del pensamiento. No puede haber observación, análisis, organización e interpretación si no hay manipulación. Y la pantalla de la computadora no reemplaza la riqueza del acto manipulativo en el acto exploratorio para que esto sea una aprehensión de la realidad y el alumno pueda comprender con detalle el fenómeno que está experimentando. Entonces, si bien el proceso de aprender se ha dimensionado, debemos cuidar que por la naturaleza del desarrollo del pensamiento, los pasos experimentales son irreemplazables por la computadora. Y llegó la sociedad del conocimiento. Llegó un espacio en donde unos y otros pueden intercambiar información que se convierte en conocimiento. No importa en dónde estemos. Hoy tenemos a una persona que trabaja en una oficina de la ciudad de Bonn en Alemania e intercambia material e información en línea con otra persona que tiene su oficina en Hong Kong o en Lima, Perú. Y en simultáneo. Y van produciendo. Y los estudiantes tienen la misma oportunidad. Y aparecieron por eso las redes colaborativas. Este es un espacio que necesitamos multiplicar. ¿Por qué no puede un alumno de Puno intercambiar información con un alumno de Cajamarca y otro de Lambayeque y juntos analizar los fenómenos climáticos? Sí se puede. Los profesores se tienen que poner de acuerdo y guiar a sus alumnos en esos lugares geográficos distintos para que puedan entonces, intercambiando información, entrenándose para la sociedad del conocimiento, del intercambio de experiencias, de la sistematización de las experiencias que se convierten en conocimiento válido tanto para el que estudia, para el aprendiz, como para el que produce, como experiencia previa que le permite guiar los nuevos pasos. Esta riqueza de la sociedad del conocimiento se debe gracias a la tecnología de la información, pero tenemos que saber aprovecharla. Y en Perú tenemos muchos recursos aprovechables en esa dirección, mucho por hacer. Lo que más se exige ahora en los escenarios productivos es el pensamiento sistémico o pensamiento complejo. Este pensamiento es uno en el que se integra todo, la relación todo. ¿Y cómo lo ejemplificamos? ¿Y cómo podemos ayudar a los alumnos para que este pensamiento sistémico se vaya desarrollando tempranamente si es posible? Logrando que los alumnos se organicen en espacios en donde necesiten conectar distintos hechos, distintos objetos o distintos fenómenos. El mejor ejemplo es lo que ocurre en una cancha de fútbol. El estratega, el entrenador estratega, tiene que ver el equipo con un pensamiento sistémico. ¿Por qué? Porque cada jugador en su talento aporta al equipo y el equipo como conjunto tiene que neutralizar al rival y vencerlo. 11 jugadores, 22 jugadores, una cancha de un determinado tamaño. El entrenador estratega tiene que ver cómo ubica y reubica permanentemente a sus jugadores para que produzcan el gol.
Eso significa que no solamente tiene que dominar la capacidad de su jugador, sino evaluar la del rival para poder superarlo. Eso es integrar en la cancha las ocurrencias del partido de fútbol en una relación todo-todo. Virtudes y defectos. Lo que sí se puede y lo que no se puede. Y los momentos para hacerlo. El estratega actúa con pensamiento sistémico. Hoy en las empresas se pide eso, para prever el escenario del mercado, del día, del próximo día, del siguiente mes, del volumen de consumidores, de las tendencias de los consumidores. Esta manera de relacionar todo solamente se puede lograr si en un primer momento el maestro orienta al alumno en la relación entre objetos, sus diferencias y semejanzas, luego en la relación de hechos y finalmente la relación de fenómenos. Una oportunidad en que los maestros tendrán que desarrollar el arte de formar, ayudando en la mente de los alumnos a construir escenarios múltiples y sus relaciones. Qué gran riqueza, qué gran momento. Maestros, manos a la obra. Y apareció el ciudadano digital, aquel que hace uso de las tecnologías y está en permanente relación, diálogo, intercambio de material, de datos con otras personas. Pero ¿el ciudadano digital es el que está chateando todo el día? No, cuidado, no nos confundamos. Ese no es el ciudadano digital. Eso es una inconducta digital. El ciudadano digital es aquel que comprende el espacio de la información y su aprovechamiento a escala global y la utiliza para producir ya sea riqueza cultural, riqueza en dinero, riqueza en aprendizajes, riqueza en relación. El ciudadano digital aprovecha las tecnologías en su realización personal, profesional y colectiva. Eso es lo que tenemos que formar. Educar es un arte y con lo digital ahora es esencial crear el escenario que permita esa relación entre educador y educando, pero habrá que corregir algunos defectos de inicio, porque originalmente, con el advenimiento de los celulares, los alumnos se sumergieron en el móvil, en toda esa botonería y se dispersaron. Veamos qué está sucediendo y veamos sobre todo cómo crear escenarios ideales del mundo digital para el acto de educar. Y hemos llegado al mundo de la economía digital. ¿Son los bitcoins la economía digital? Es una parte del fenómeno en donde el intercambio de riquezas ahora se hace a través de los sistemas de información. Pero esa riqueza puede ser cultural. La riqueza de un espectáculo en Suiza la puedo ver en Puno. O la riqueza de la fiesta de la Candelaria se puede ver en línea en cualquier lugar del planeta. La economía digital es aquella en donde, aprovechando las tecnologías, somos capaces de obtener beneficio sin importar las distancias ni los tiempos, en donde se aprovecha y por lo tanto se reducen costos y se generan utilidades, y en donde la tecnología nos sirve para esos intercambios, ya sea transferencia de fondos, transferencia de cultura, transferencia de conocimiento, transferencia de entretenimiento. Eso es la economía digital. ¿Qué leen los estudiantes? Esta es una pregunta que debemos responder los maestros, porque de eso depende la capacidad de decodificación, desarrollo de la imaginación, construcción de la capacidad creativa, de la capacidad lógica de los educandos. Recordemos que creatividad y lógica no se adquieren por medicamentos, sino por el ejercicio del pensamiento. Y para que esto ocurra, la lectura es uno de los instrumentos fundamentales con los cuales se puede animar ese ejercicio. Alumno que no imagina, alumno que no construye,
que no genera creatividad, que no establece secuencias, por lo tanto tampoco desarrolla la lógica. La importancia de la lectura pareciera que se va perdiendo cuando al alumno se le da el móvil para que allí se entretenga en algún documento para leer. No funciona. El más se distrae y no tiene la riqueza de compaginación, de pasar hacia atrás, hacia adelante, porque tiene en todo caso que rolear, se dice, bajar o subir la pantalla, que no es lo mismo, porque eso ya es una distracción. Es necesario que repensemos en las estrategias que animen al alumno a leer y que el educador lo oriente a ese ejercicio. Ayudan, por supuesto, las tecnologías de la información, pero debemos de buscar la fórmula que permita que en el empleo de esa tecnología la lectura se convierta en un instrumento eficiente de ejercicio intelectual. Ocurre algo similar con el acto de ver. ¿Qué ven los estudiantes hoy en día? Mientras ellos están entretenidos en el móvil o absorbidos por la televisión o la computadora, donde todo está dicho y hecho y poco tienen que imaginar los estudiantes, van perdiendo contacto con la realidad. La observación multisensorial es uno de los factores fundamentales hoy en día y los educadores deben distinguir qué cosa es sentir a través de los sensores y qué cosa es el acto sensorial propiamente dicho. Se nos enseñó que el ser humano tiene 5 sentidos. Falso. Tiene uno solo, es el tacto. Es conveniente investigar cómo funciona la actividad perceptiva a través de la luz, tocando la luz, desde el oído, tocando las ondas sonoras, el olfato, tocando las partículas que hay en el aire, o acaso al gustar con las papilas gustativas, tocando los elementos que ingresan a la boca. Tacto. Y todo esto significa ejercitar el acto sensorial y la capacidad perceptiva del educando. La vista es el órgano sensorial por excelencia desde el cual podemos relacionarnos con el ambiente. Si ésta se está ejercitando en un solo foco, en una sola línea, y perdemos contacto con la realidad, lo que estamos haciendo es educar personas que van perdiendo la facultad de relacionarse con el entorno de manera adecuada. Cuidado, este es otro de los temas a tener en cuenta hoy en día. Y también debemos distinguir qué es ver de mirar. Ver es el acto sensorial, pero mirar es el acto cerebral. Ya es la decodificación. Si nuestros alumnos no están mirando el ambiente, mirando, es decir, después de ver, decodificando, ejercitando el pensamiento, lo que estamos haciendo o lo que estamos dejando que ocurra es que los estudiantes pierdan la capacidad de asimilar el mundo exterior para incorporarlo a sus aprehensiones o aprendizajes estructurados. Ese es otro de los asuntos que debemos de tener cuidado hoy en día. Llegado el 2021, cuando estamos atravesando la denominada cuarta revolución industrial, el mundo digital, ya está pronosticada la quinta y sexta revolución industrial, el escenario de la nanotecnología y la inteligencia artificial. Nos toca preparar a los educandos de hoy para que compitan en ese mundo. Dentro de 10, 20, 30 y 40 años, a los niños de hoy, prepararlos para que estén aptos a competir en ese escenario en donde el mundo habrá cambiado tanto que la relación de la realidad podría generar un conflicto de entendimiento a partir de la frase o de la palabra ¿tele qué? Teleeducación, teletrabajo, telemedicina y lo localista, lo real, lo propio, lo inmediato. Cuidado que el desprendimiento de lo inmediato es un riesgo si esto no se hace ejercitando adecuadamente el razonamiento estructurado. Y el dominio de las instancias
para que no importando cuál sea esa distancia, el alumno desde lo local sepa construir el escenario que vincula lo real con lo lejano. Esto deberá ser uno de los aspectos en las estrategias metodológicas que los educadores tengan en cuenta en su labor docente hoy para preparar al alumno que ha de competir en esos teleescenarios de mañana. Recientemente, un grupo de educadores decidió analizar qué es lo que ocurrió entre la era industrial, porque se preparó a un tipo de ciudadano en las escuelas de hace 50 y 100 años. Cuando la industria de las chimeneas prevalecía en el mercado internacional. Esa era industrial hizo que desde las escuelas se prepare especialistas, personas dedicadas a tareas rutinarias bajo la supervisión de un grupo de expertos, en donde se establecieron entornos más o menos estables. La presión no era tanta. Y además se creaba valor a través de actos físicos, motrices, con operaciones locales, con énfasis en las funciones y con decisiones basadas en indicadores, ¿no? ¿Cuánto se produjo? Eso cambió. Llegó la era digital y esta era digital nos trajo otras maneras de entender el mundo laboral como también el mundo del estudio. En esta era digital ya se cambió a la búsqueda de emprendedores, palabra muy de moda que se repite constantemente. El emprendedurismo es algo mucho más que solamente ser un especialista. Y ahora se requieren personas con capacidad analítica, que tengan la capacidad de seguir estrategias. Algo más, se necesita gente capaz de desempeñarse en entornos inestables, todo cambia. Esta pandemia reciente provocó cambios muy importantes, justamente. Pero estos cambios ya eran sucesivos desde algunas décadas atrás, debido justamente a la inserción de las tecnologías de información y la velocidad con que se adaptan las capacidades productivas de las empresas a los entornos del mercado. Alta competitividad, esa es la frase. Y la creación de valor a través de intangibles. También llegaron las operaciones globales. Los mercados ya no son mi ciudad, es el planeta. Y para eso ya se pasó del énfasis en las funciones al énfasis en los procesos. También las decisiones se modificaron. Ahora son con base a indicadores integrales. Este es un documento que se elaboró en el SAM y que en efecto tiene una importancia vigente del cómo comprender los perfiles de la época industrial a la época digital. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Más computadoras? ¿Más internet? ¿O mejor producto educativo? Mejores máquinas no hacen mejores hombres, lo escribió Robert Gilbert. Pero mejores hombres hacen mejores cosas con las computadoras. Y eso es lo que debemos tener en cuenta los educadores hoy en día. Ensayemos algunas respuestas a las preguntas anteriores. Si lo que necesitamos son más computadoras, entonces lo que necesitamos es educar en el manejo de técnicas de procesamiento de datos. Pero si lo que necesitamos es más internet, necesitamos conectividad. Entonces debemos cuidar de educar en el tratamiento de fuentes de información, su aprovechamiento y la colaboración de aquellas nuevas fuentes que se produzcan. Pero si lo que necesitamos es un mejor producto educativo, lo que importa son las metodologías, los contenidos y la evaluación de habilidades para aprender. Las técnicas que nos ofrecen las tecnologías de información para poder construir herramientas de evaluación de proceso están disponibles y de hecho ya existen algunas. Este es el nuevo entorno en donde las metodologías están orientadas al desarrollo de habilidades
en el aprovechamiento de contenidos de muchas fuentes y el educador evalúe el cómo las aprovecha el educando y cómo las aplica. Esa es la ruta que debemos seguir. Hablemos de la construcción del producto educativo. Empezamos por el talento de cada individuo. Cada educando en sus capacidades deberá ser ejercitado para lograr en él un desarrollo importante del pensamiento en general. Ese talento humano luego lo tenemos que gestionar. ¿Qué significa? Darle una orientación y lograr que cada individuo vaya encaminándose según lo que él haya ido logrando como construcción del pensamiento, las habilidades significativas, a efecto de ir incorporándolo al ambiente productivo. Entonces aparece nuestro capital, el colectivo social, el capital humano. La suma de talentos generan el capital humano. Este capital humano, a su vez, también tenemos que gestionarlo en función de las potencialidades con que contamos en la ciudad, en la región, en el país, para el desarrollo de la gran sociedad digital. Entonces, esto viene a ser un circuito que parte del talento, parte del capital y arriba a una circunstancia en donde las autoridades de gobierno, los planificadores y todos los agentes sociales tienen que orientarse al mejoramiento de dicho capital. Y retroalimentamos el proceso construyendo nuevos talentos conforme la sociedad se va especializando y alcanzando mayores niveles de humanización y de desarrollo real. Hagamos algunas preguntas y veamos. Si en estos momentos un planificador deseara conocer cuántos estudiantes de ingeniería civil con coeficiente intelectual mayor a 130 existen en su localidad, además, ¿qué nivel de dominio emocional poseen esos estudiantes de ingeniería civil para desempeñarse en ambientes de alta presión? Pero hay una tercera cuestión. ¿Cuánto conocimiento poseen en diseño y tecnología constructiva de última generación en puentes y diques? Y una cuarta pregunta. Físicamente, esos alumnos están aptos para soportar labores intensas a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar? Es porque de repente ese planificador necesita asistentes en un proyecto de construcción en una zona andina, altoandina. Pregunto, ¿existen esos datos? ¿Está disponible esa información en algún lugar? Y semejante pregunta podríamos hacerla para médicos, abogados, ingenieros mecánicos, soldadores, choferes, con características que necesitamos para determinada actividad en determinado lugar. No tenemos bases de información para responder esas interrogantes. Algunas preguntas más. Si en estos momentos un gobernante deseara conocer cuáles son los intereses de consumo de la población, según su género, segmento poblacional, edad, gusto, salud, posición productiva, capacidad de gasto, con la finalidad de prever los recursos alimentarios que requieren en un horizonte de 5, 10, 15, 20 o más años, cruzando información con la capacidad de siembra, cosecha, acceso al agua, variante climatológica y abastecimiento de servicios. ¿Ese gobernante dispone de esa información? Quizás algunas fórmulas estadísticas de población, de vivienda, pero para una gestión territorial y poblacional eficiente y eficaz, ¿existe ese nivel de información? Y otra pregunta, a propósito de los temas de salud. Si los intereses de consumo de la población en materia de farmacia, salud, edad, género, ficha clínica, biotipo, fueran necesarias, ¿están en algún lugar? La historia clínica electrónica ya se implantó como un instrumento de análisis poblacional. ¿Existe? Pues esos son pasos importantes que se van a dar en muy pocos años
para que en efecto tengamos lo que ahora se llamará la sociedad digital. Retomemos el tema, el proceso de aprender. Los educadores han venido enseñando a través del diálogo y en algunos casos a través de la experimentación. Pero el proceso de aprender es en esencia el estímulo de las operaciones mentales del educando. La colección de operaciones mentales da lugar a las habilidades intelectuales. Y más aún, la colección de habilidades intelectuales da lugar a los llamados modelos de pensamiento. Esta ruta, muchas veces los educadores no la tienen en cuenta. Y si exponemos a un alumno a muchas fuentes de información desde su computadora, lo que él va a hacer es recoger otros modelos de pensamiento y cómo los podría él sintetizar para incorporarlos en sí si no ha estimulado previamente las operaciones mentales para construir habilidades intelectuales para entender ese modelo de pensamiento. Si él no lo construyó, no es suyo. Y si no es suyo, él no lo aprendió. Configurar el acto de pensar sigue siendo lo esencial, elemental en el proceso del acto formativo. Hoy en día, en el proceso de enseñar, nos hemos centrado en tres grandes aspectos: lógico-matemática, comprensión lectora y la aptitud científica. Sí, son elementos necesarios. Sin embargo, estos tres elementos tienen una construcción transversal que no estamos teniendo en cuenta muchas veces. Porque lo fundamental es el desarrollo intelectual. Un segundo momento es el desarrollo emocional. Un tercero es el desarrollo cognitivo. Estos tres integrados. A un cuarto, el desarrollo motriz. De esa manera ya configuramos los cuatro componentes de desarrollo que han de configurar las estrategias que el educador tendrá en cuenta hacia lo que quiere ejercitar en el educando. Y hay un quinto elemento, que es la evolución clínica del mismo educando, su salud física y mental. Porque la responsabilidad de educador en el proceso de enseñar debe tener en cuenta estas columnas que son las que soportan el aprendizaje. En el pensamiento, lo que importa y lo que ya se está demostrando que tendrá que convertirse en lo esencial es la matematización del pensamiento. No me refiero a técnicas operativas, sumar, restar, multiplicar, dividir, sí, también eso sirve, pero sobre todo que el alumno sea capaz de reconocer las cualidades y las cantidades del entorno a través de una interrelación entre lo que él percibe, lo que él estructura y las capacidades de comprensión. Esto resulta lo más importante. Y a partir de esa cuantificación y cualificación del entorno, que él la describa, la comente y construya lenguaje. Entonces iremos ayudando en realidad al estudiante a ubicarse en ese mundo real y en ese entorno de lo real hacia el cual él tiene que dirigirse. Esto es lo esencial en el desarrollo del acto formativo. Justamente en esa dirección, desarrolladores de una organización nacional peruana ya construyen una herramienta que permita medir el coeficiente cerebral, que es algo distinto al coeficiente intelectual, es algo superior, lo contiene. El coeficiente cerebral mide las capacidades de desarrollo eléctrico del cerebro y las conexiones neurales que se van produciendo. Y al interior de ese cerebro, el coeficiente intelectual. En la parte emocional, medir las actitudes y tendencias que van a dar lugar a conocer cuáles son las construcciones emocionales del alumno. Y el mundo de los conocimientos. Porque debemos tener cuidado que ya no debemos de pensar en alumnos
que conocen mucho pero reflexionan mal. Y de otro lado, el potencial antropométrico del educando. Estos son los 4 elementos de evaluación que esta herramienta llamada ficha electrónica de vida del educando ya está en construcción y estará seguramente en un breve tiempo a disposición de las mayorías de educadores del país y del planeta. Incluye esta misma construcción la salud mental y física del alumno, que se mide con la historia clínica que ya existe y que ha sido incorporada en este desarrollo. Así que pronto tendremos Fe de Vida y tendremos un instrumento de evaluación que facilitará la labor de los educadores con toda seguridad. Lo que llegó. La gestión del capital humano, esencial en el entorno de la sociedad digital. Los contenidos de la producción y el paisaje planetario, en lo que se denominará la industria de contenidos, que ya se inició, pero ya va adquiriendo características propias. La educación en línea, que ha sido un acto forzado en los últimos 2 años. Lo que debemos tener en cuenta es la gestión de la educación en línea y la cultura de la imagen personal, social, empresarial e institucional. Eso es mucho más que una página web. Recuerden que lo malo o lo bueno que hace cada individuo se puede conocer en un clic en cualquier lugar del planeta. Así que tenemos que portarnos bien para que nuestra imagen no se distorsione a través de las redes sociales, como ya viene ocurriendo con muchos políticos, artistas y algunos empresarios que por ahí se portan mal. La cultura de la imagen personal será un asunto esencial en esta sociedad digital que ya empezó a desarrollarse. Estos son hechos que ya llegaron. Estos son hechos que ya están en nuestro mundo diario. Y estos son hechos que los educadores debemos tener en cuenta para construir un nuevo modelo de educación